Muy buenos días, mis amados, bendiciones, bienvenidos a su programa Tiempos de Fe. Le habla su hermano Pastor Luis Fernando Graciano. Qué placer inmenso, de verdad, poder estar aquí maravillado con la obra de Dios en nuestras vidas. La obra que está haciendo con todos nosotros, maravillosa. Nos ha traído un reino inconmovible, nos ha traído a su bendición. Así que gracias a todos por estar con nosotros en el podcast de Buenas Nuevas, otra entrega más de este programa, como dije, Tiempos de Fe. Esperamos que sea de gran bendición. Y hoy comenzamos una serie nueva, un ciclo de enseñanzas nuevos también, y que le hemos llamado, bueno, inmediatamente vamos a hablar de esto, le hemos llamado Creando Estructura. Hemos tomado para este conversatorio lo que el libro de Ezequiel, capítulo 37, 1 al 14 dice. Esto es un verso o una porción bíblica de los profetas muy nombrada, muy conocida, y es el tema, ¿se acuerda usted?, de los huesos secos. Aquí hoy vamos a comenzar a hablar acerca de este tema maravilloso. Estoy convencido de que Dios nos está diciendo cosas muy poderosas ahí. Como todo en la Biblia, ¿no? Como todo en la Biblia, que es algo increíblemente poderoso para nuestras vidas. Pero vamos a tratar este tema, esta conversación en este podcast, creando estructura. Ezequiel 37, el 1-14. Así que yo voy a comenzar inmediatamente. Gracias de verdad a todos ustedes por su sintonía. Les pedimos por favor con toda amabilidad que por favor suscríbase a nuestro canal. Vaya ahí, suscríbase al canal Podcast de Buenas Nuevas. Dele a la campanita para que los videos, el abanico de videos que tenemos de enseñanzas, de podcast, pueda llegarle a su canal, a su vida, y usted pueda ser bendecido, mi amado. Comente también, tome ese tiempo y comente. Le pido también que le dé like a los videos. Compártalo con alguien también. Haga partícipe de la obra de Dios a otras personas. Y usted preguntará, ¿cuál es la obra de Dios? Bueno, Yeshua mismo, Jesucristo mismo lo dice. Él dice, que crean en el Señor Jesucristo, dice. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en el Señor Jesucristo. Así que esta es la labor que estamos haciendo para bendecirlo y bendecir también no solamente a los que no conocen al Señor, para que lo puedan conocer de una manera llana, sencilla, pero poderosa, y también al pueblo de Dios también, para que sea bendecido. Así que vamos a iniciar este tiempo, como ya a ustedes le hemos dicho, que se llama Creando Estructura. Así que permítame iniciar. Voy a comenzar primero definiendo qué es estructura. Y luego vamos a comenzar a desarrollar lo que queremos nosotros comunicar. Mire, la palabra estructura es una palabra muy interesante, lo cual también es una palabra compuesta. Es una palabra que proviene del latín y en su primera parte es la palabra structus. La palabra structus literalmente quiere decir o significa construir. Significa construido. Y la otra parte de la palabra estructura, que es la palabra ura, la partícula ura, también tiene un significado y literalmente quiere decir resultado o actividad. Cuando unimos estas dos palabras en su concepción etimológica, podemos notar que estructura significa construido para una actividad. Construido, edificado, puede decirse también para un resultado, para alcanzar algún resultado. Todo lo que Dios hace, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, mi amado, es un proceso, para que usted me entienda, de construcción de nosotros, su pueblo. Y yo estoy convencido que aquí en Ezequiel 37, del 1 al 14, Dios nos está hablando de crear una estructura para que nosotros podamos entrar en conseguir el resultado divino, la meta divina, el propósito divino, basado en una actividad que Él nos ha designado, que nos ha establecido nosotros como el pueblo de Dios. Por eso cuando vamos y vemos la definición etimológica, podemos llegar a conclusiones muy básicas. Por eso podemos decir que estructura es la disposición. Una disposición es un arreglo de una forma.
Es una disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de un conjunto. ¿Tú ves? También podemos llegar a la conclusión que estructura es la distribución y orden de las partes importantes de una edificación. Por eso también podemos concluir que la palabra estructura significa la disposición y orden de las partes dentro de una totalidad. Podemos concluir también a través de esta etimología que una estructura es un sistema de elementos o conceptos coherentes entrelazados entre sí, cuya meta, objetivo, propósito es precisar la esencia del objeto, podemos decir en este caso, que nos toca, de la voluntad divina. ¿Vio? Por lo tanto, una estructura está diseñada, está pensada, está ideada para cumplir una función determinada. Sí, el propósito inmediatamente fue creado, fue pensado, porque un propósito divino, es una idea. Es la idea del creador. Se le llama también la intención original del creador antes de crear todo lo que él creó. Inmediatamente eso comenzó a ser pensado, ideado por Dios el propósito. Eso generó y demandó inmediatamente la creación. Y ahí estamos nosotros. Entonces lo que Dios ha hecho entonces es que desde que comenzó a idear el propósito, la idea que él quería con la humanidad, eso generó creación. La creación es la ejecución del propósito, la idea original de Dios. Que inmediatamente luego de que la creación demandó, eso también estableció las características y la funcionalidad de todo lo que él creó. Y ahí, dentro de ese sistema, dentro de esa disposición, más que todo dentro de esa idea, estamos nosotros y está el plan de Dios. Así que la estructura es necesaria entonces para que se pueda producir una vida que es organizada y que refleja un estilo de vida del reino de Dios. O sea, la estructura te garantiza que cuando yo entro en esa disposición, en ese ensamblaje, en esa producción de Dios, yo puedo entonces conectarme a un estilo de vida demandado por el reino. Dios puede tomar, yo tengo que decirlo aquí hoy, cualquier cosa que esté seca, que esté sin propósito o que se haya salido del propósito, se haya desvinculado o autodesvinculado. Puede tomar una cosa que es desorganizada. Puede tomar una cosa que está desarticulada. Puede tomar una cosa que aunque se existía, estaba sin vida y organizarla, articularla y darle vida. Y usted dirá, darle vida a lo existente. Sí, porque hay una diferencia entre existir y vivir. Hay una diferencia muy marcada. La diferencia es que existir literalmente lo que es que usted ocupa un lugar en el espacio-tiempo que Dios creó. O sea, la idea de Dios produjo dentro de la estructura que él organizó espacio y tiempo, que es una dimensión. Cuando vemos la Biblia tiene 5 dimensiones. No es el tema de hoy, pero tiene 5 dimensiones. Entre esas 5 dimensiones está el tiempo y el espacio. Entonces, en el tiempo y el espacio en la cual nosotros vivimos, a lo que existió, Dios le dio un propósito. Le dio una razón de vivir. Le dio alcanzar un objetivo, una meta. De manera que, vamos para arriba. No te me vayas todavía. Note por favor esto, que esto es importante. Y eso lo vemos en la historia de Génesis. En Génesis notamos esta verdad maravillosa. En otras palabras, Él puede llenar, ordenar,
hidratar, dar vida, dar propósito, dar sentido, dar la posibilidad de que lo que creó alcance el potencial que Él le dio, que llegue a la meta. Pablo lo dijo en una ocasión, wow, he alcanzado la meta. Bueno, Pablo sabía que había alcanzado en su vida la meta. Es lo mismo con nosotros. Por eso cuando Él puede llenar cualquier cosa que esté en ese estado y darle aliento, el aliento le va a dar vida, le va a dar propósito para hacer que esa vida se ponga de pie con denuedo, con valentía, con coraje, con resolución y alcance lo destinado, lo que se le dio como un objetivo en una vida renovada. En este caso, usted va a ver por qué, como Él lo ha prometido. O sea, Dios no está cansado de que usted no pueda o quiera lograr el objetivo. No, Dios va a estar todo el tiempo en la función, y eso es lo que es ser Dios. Nuestra autoridad, nuestro soberano, es que usted alcance el potencial, la meta que Dios le mandó, el objetivo. Él va a estar insistiendo. Hasta su último aliento, Él va a tratar de impulsarlo, animarlo, guiarlo y llevarlo de alguna forma a la meta que usted fue diseñado a lograr. Él nos ha prometido grandes cosas. Él quiere usarnos en su propósito. Nos hizo co-creadores, nos hizo co-socios de su mundo para lograr alcanzar el objetivo por el cual Él creó todo esto. Ahora bien, vamos a comenzar ya formalmente, luego de esta introducción de lo que significa estructura. Vamos a entrar inmediatamente a los versos de Ezequiel 31 y poder verlos detenidamente y poder llegar a conclusiones lógicas y estructuradas como nosotros queremos hacer, porque lo que queremos es mostrar que aquí Dios está haciendo, creando una estructura de algo que perdió el diseño, que perdió su estructura en un momento, y que Dios en este momento, a través del profeta Ezequiel, le profetiza al pueblo de Israel que había perdido el foco, que se había apartado, que no estaba cumpliendo el propósito. Entonces Dios se le revela al profeta para que pueda volver de nuevo a Israel al propósito. Como se habían desarticulado, como se habían desorganizado, como no tenían propósito, se habían perdido en el camino, Dios entonces se revela voz profética para crear una estructura renovada como Él había pensado desde el principio. Usted puede verlo ahí. Eso es lo que está pasando. Este es el contexto. El contexto aquí es Israel, mis amados. El contexto aquí es el estado de Israel cuando fue cautivo en Babilonia. Ezequiel está profetizando a Israel que fue cautivo. En otras palabras, esto aplica hoy a nosotros. Yo voy a tratar de explicarle esto. Ezequiel tiene una visión aquí. Vemos cómo dice el verso 1, comenzando esta enseñanza, que dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Es interesante este concepto de hueso. Usted podría profundizar mucho más. No me va a dar tiempo de yo profundizar. Pero esto es impresionantemente importante, conocer qué es un hueso. ¿Saben ustedes que los huesos son el material más duro que existe? De la creación, Increíble. Por eso Dios estableció huesos en nuestro cuerpo. Es un sistema llamado el sistema óseo. Históricamente, como dije, tiene que ver con la representación del Estado de Israel en la cautividad babilónica. Fueron cautivos porque desobedecieron los mandamientos de Dios. Cada vez que nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, eso produce un exilio. Pasó con Adán, pasó con Israel, pasó con Judá y pasa siempre con un creyente en el día de hoy que desobedece los mandamientos de Dios. Cuando Dios cierra las puertas, cuando Dios las cosas se ponen pesadas, cuando las cosas se cierran, es un exilio que usted está experimentando espiritualmente. Cuando las cosas no le va bien, cuando hay sequedad, cuando no hay desarrollo, cuando hay problemas financieros, cuando hay problemas familiares, cuando todos esos problemas por nuestra desobediencia vienen,
Es como si fuera un exilio que estamos viviendo. O sea que todos nosotros, de alguna manera, por nuestras acciones, hemos experimentado un exilio. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Esto es importante. Los huesos dan estructura al cuerpo. Por eso nosotros le hemos nombrado a este tema de hoy, este conversatorio, creando estructura. ¿Por qué? Porque los huesos son una representación de la estructura del ser humano. Y de una manera metafórica, Dios está usando esta verdad para enseñarnos que para que tú puedas albergar el propósito, tienes que primero caminar basado en una estructura que Él ha creado. La estructura nos bendice. Y ese es el designio o el significado de los huesos aquí en esta profecía. Note bien que los profetas hablan de una manera metafórica cada vez que hablan, profetizan. Esto es uno de los códigos o las enseñanzas proféticas que debemos saber. Los profetas y las profecías vienen a través de códigos, de simbolismo, de metáforas, de dichos profundos que hay que averiguar qué significan para entender el mensaje de Dios. La estructura se refiere entonces a la forma en que tu vida está organizada y dispuesta conforme al modelo de Dios. En otras palabras, Dios desde el principio de que te creó pensó en estructurar tu vida. Sabemos aquí que el pueblo se perdió por la desobediencia. Entonces lo que Dios está haciendo aquí en Ezequiel es retornándolos al diseño original. Dios siempre, en otras palabras, se revela a través de una estructura. Las estructuras aseguran la bendición de Dios. La estructura es el sistema perfecto en el cual Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, para que me entienda, en el dar de un creyente hay una estructura. Hay 3 principios que Dios registra en su palabra, que son principios del dar. Esto son las primicias, los diezmos y las ofrendas. Y esto es una estructura. Al igual que por ejemplo, la oración tiene estructuras. En una ocasión los discípulos le pidieron a su maestro Jesucristo que le enseñara a orar y él le dio una estructura que se conoce como el Padre Nuestro. Y ahí él nos da la estructura de 6 peticiones que debemos hacer en nuestras peticiones, en nuestra oración. Y así sucesivamente, mis amados, todo tiene una estructura, todo. ¿Se acuerda usted cuando él se le revela a Moisés también? Y le revela la estructura del tabernáculo. De igual forma lo hizo con David. Con David también, cuando iba a construir el templo, se le reveló y le reveló a él una estructura para que él pudiera edificar el templo conforme al diseño de Dios. Esa palabra literalmente es la palabra tafnit, que es un modelo, un diseño. Lo mismo pasó con Ezequiel, refiriéndose al pueblo también, como en este caso de los huesos secos que se había desviado en Ezequiel 43, y vemos que le dice, enséñale la casa a la casa, y comienza a describir qué le enseña. Él le pidió al profeta que le enseñara, este mismo Ezequiel, que le enseñara al pueblo la casa, o sea, el templo. El templo era un modelo y fue dado basado en un patrón, por eso él le dice eso. Y ahí le dice, enséñale la salida, la entrada, el diseño, las formas, las leyes. Le está dando entonces una enseñanza poderosa en el sentido de que cuando nosotros nos perdemos en nuestra vida diaria, en nuestro caminar con el Señor, el templo es una estructura que revela los diseños perfectos de Dios, que son celestiales. En otras palabras, Dios se revela a través de una estructura. Por ejemplo, Dios tomó 6 días para crear la tierra antes de que pusiera la imagen en ella. ¿Vio? Primero creó la tierra y luego puso la imagen en el hombre. Eso fue una gran preparación antes de que Dios se mostrara, se revelara en la forma de un hombre llamado Adán. De igual manera, Dios se reveló en las dimensiones del arca, ¿se acuerda? En las dimensiones del arca que le dio a Noé.
Ahí Él le dio también una estructura, medida, perfecta. El arca tenía 3 niveles. ¿Por qué tenía 3 niveles? Porque era la representación de un espacio sagrado. Todos los espacios sagrados, incluyendo el Edén, que era un espacio sagrado, incluyendo el tabernáculo, que era un espacio sagrado, incluyendo el templo, que era un espacio sagrado, incluyendo la Nueva Jerusalén, es un espacio sagrado, incluyéndote tú y yo, que somos el templo de Dios, somos un espacio sagrado. ¿No cree que no es casualidad? Que es casualidad? ¿No cree usted que es casualidad que tenían 3 partes? No, era la representación de lo mismo en diferentes magnitudes. Macro, de una forma macro, de una forma micro y de una forma humana que somos nosotros. Es el ejemplo perfecto de estructura. El arca tenía 3 niveles, era la representación misma de la deidad, de la triunidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces Dios reveló los espacios sagrados conforme a la misma deidad. El arca tenía una puerta. ¿Por qué tenía una puerta? Porque Él quería enseñarnos que la puerta era Yeshua, era Jesucristo. Dice la Biblia también que el arca tenía 30 codos de ancho, que es la edad de Cristo cuando vino al Jordán. O sea, todas las medidas representan a Cristo. El arca era de 50 codos de altura, que es el número de Pentecostés. Pentecostés literalmente significa 50. La palabra hebrea para Pentecostés es Shavuot, que significa semanas. ¿Por qué semanas? Porque se contaban desde la fiesta de Pascua, desde luego de la fiesta de Pascua, el primer Shabbat, se comenzaba a hacer un conteo que se llama la cuenta de primavera o la cuenta del Homer. Y se contaban 7 semanas. Cuando usted multiplica 7 por 7, son 49. Entonces, ¿por qué 50? Porque luego de las 7 semanas, el próximo día que es 50, caía la celebración de la fiesta de Pentecostés. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Dice, cuando vino el día de Pentecostés, estaban en el templo celebrando esa fiesta, que era una fiesta de peregrinación. Había que ir al templo a celebrarla. Por eso que usted puede ver en Hechos 2, Hechos 3, que habla acerca de este tema. Por eso sabemos que el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo. Hay varias otras características del arca, pero como usted ha visto, de esta estructura que revela a Cristo. Es por esa razón que con el propósito de que Dios revele a Cristo a través de ti, a través de la iglesia, a través de su pueblo santo, Él necesita una estructura. Dios cuando quiere revelarse utiliza estructuras. De manera que, y yo estoy convencido que tu vida, mi vida, es como esos huesos que se extienden sobre todo el valle. Hay sequedad, quizás, porque los huesos no están conectados. Cuando una parte del cuerpo se ha desconectado del propósito, de la estructura, del diseño, es porque ha obviado, ha sobrepasado o ha abortado el designio estructural que Dios ha establecido. Los huesos están ahí, no están conectados, no están unidos. Y lo que Dios quiere hacer y lo que nos está revelando aquí, que para poder lograr llegar al propósito, Él tenía que retornar estos huesos nuevamente a que estuvieran unidos. Lo que usted necesita como estructura, lo que yo necesito como una estructura, ya está disponible. Porque ya fue pensada. Lo único que usted necesita, y es el mensaje de este podcast, que usted necesita saber que esos huesos, esa estructura está disponible. Y lo único que hay que hacer es organizarlos y disponerlas a la manera de Dios. Ahora notemos qué dice el verso segundo de este capítulo de Ezequiel 37, continuando con este podcast. La Biblia dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. O sea, Dios le da una visión a este profeta, esos huesos desorganizados, todos secos, desestructurados, sin vida, raudos, estériles,
improductivos, deficientes de vida, de propósito, porque estaban desestructurados. Entonces le dice, lo pasa cerca de ellos, y aquí dice, eran muchísimos sobre la faz del campo. Muchísimos. Pero lo que nos enseña que quizá hay mucha gente dentro del pueblo de Dios, es lo que puedo ver yo, que están desestructurados, que no están haciendo lo que Dios los mandó a hacer, que están obviando, por así decirlo, la voluntad de Dios. Y recalca nuevamente el verso, y por cierto secos en gran manera. Los huesos estaban tirados en el valle y estaban muy secos. Los huesos tienen que estar conectados para que haya un suministro del cielo, para que Dios pueda traer su dispensación, su favor, su poder, su gracia. Pero dice que estaban totalmente secos, por lo que un hueso, póngame atención, supla al otro y cumplir el propósito, llegar a la meta, tiene que haber una articulación. Tiene que haber una articulación de esos huesos. Pero aquí el verso recalca que eran muchos y que estaban en gran manera secos. La palabra seco tiene que ver con despropósito, tiene que ver con ser estéril y todo lo que representa no cumplir lo que Dios lo mandó a hacer. Lo que me llama la atención, recalco que hay mucha gente dentro del pueblo de Dios, quizá usted me está oyendo, que me va a oír, está en esa situación, pero yo vengo a decirle hoy que hay una oportunidad nueva para que usted pueda ser levantado y reorganizado y articulado para que usted pueda cumplir el propósito, porque usted fue llamado a cumplir un propósito. Mire lo que dice Génesis 2:24, me encanta. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En otras palabras, para que podamos eliminar la sequedad, voy a tomar el matrimonio para que usted pueda ver en esta imagen. Nuestro matrimonio, debe haber una unión entre el marido y la mujer. Para que el matrimonio sea un matrimonio como Dios quiso, ambos deben unirse. Primero, desvincularse de la relación padre-madre y ahora vincularse a su mujer. Y cuando pasa esa unión, al desvincularme de una relación anterior y unirme a una nueva relación distinta, diferente a la de mi padre y mi madre, yo me articulo. Es lo mismo aquí, lo mismo. La palabra unirse en este texto anterior significa adherirse, pegarse, significa aferrarse, significa permanecer conectado. Nuestra relación permanente, conectada, pegada, aferrada dentro del matrimonio, trae una fuente de fortaleza, de bendición, de ánimo, de crecimiento, de amor, de paz. Es lo mismo con estos huesos. Los huesos solos y desarticulados no podían producir el propósito divino ni recibir nada de Dios. Era en el proceso de disponerse a estar juntos, unidos, es que podemos nosotros cumplir el propósito. Lo que podemos entender que el propósito no es individual, solamente el propósito también es colectivo. Es por esa razón, volviendo al matrimonio, nuestro matrimonio es la base en la cual Dios quiere llenar la tierra con una semilla pura. Ese es el objetivo, que continúe y se perpetúe en las generaciones futuras el pacto que tenemos con Dios. No es casualidad que la palabra hijo, que es el producto, el resultado de un matrimonio, porque se unen dos sexos y producen un hijo, y eso continuará otra generación, otra generación, otra generación, hasta que se concluya el plan de Dios. Un hijo, en el hebreo antiguo, significa el que continúa la casa. O sea, en el mismo nombre vemos el propósito. Es la intención original de Dios en esta estructura llamada matrimonio, donde hay un padre y una madre que produce un hijo.
es que ese hijo replique en otra generación en lo mismo que él vio en sus padres. Esa unión perfecta, articulada. Es por eso que debemos asegurarnos de que tenemos esta estructura correcta para que podamos producir una presión sobre la tierra que refleje a Cristo. Es por eso que debemos quitar la sequedad en nuestros matrimonios y mantenernos unidos a la persona que Dios ha asignado en nuestra vida. Debemos convertirnos en un solo hombre y producir una simiente que represente verdaderamente a Cristo en la tierra. Por eso fue el llamado que se nos dio en Génesis 1, 26 al 28, que fue a la humanidad, que fue: sean fructíferos y multiplíquense. O sea, si no hay una unión, estos huesos, como usted puede ver en el verso, estaban todos secos, muy secos, dice, desarticulados, desvinculados, sin propósito, fuera del plan divino. Pero mire qué dice el verso 3 ahora, para poder continuar con esta conversación maravillosa que hace Dios, porque Dios no va a dejar que su propósito caiga al suelo. Siempre Él va a orar para traernos al propósito, a la estructura que Él quiere. El libro de Ezequiel, verso 37:3 dice: y me dijo, ahí viene Dios ya a hablar. Él está hablando del escenario de desarticulación, de despropósito, de sequedad. Dice que había muchas personas así. O sea, el pueblo estaba exiliado, en otras palabras, el pueblo estaba sin ninguna meta en su vida. Y Dios entonces lo que hace es que viene siempre a través de la voz profética para hablar lo que Él quiere. Son necesarios los profetas hoy, mi amado. Hombres de Dios realmente. Escuchemos a los profetas de Dios, a los genuinos. Oigamos a nuestros líderes cuando hablan la palabra de Dios para poder nosotros conectarnos al diseño, a lo que Dios está hablando. Por eso dice, Dios le dijo, vio, la palabra de Dios es la clave. Le dijo al hombre, al hijo de hombre, a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Oye, Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? O sea, Dios mismo le hace una pregunta a Ezequiel, y Ezequiel, wow, le responde a Dios y le dice: tú lo sabes. Jehová, Señor, tú lo sabes. En otras palabras, parece que él sabía que sí, Dios podía hacerlo. Wow, este profeta era un hombre de Dios. Y es lo que tú y yo debemos saber hoy, que debemos tener siempre la expectativa de que aunque nuestra vida haya sido por un tiempo, haya estado en exilio, haya estado sin propósito, si perdemos la capacidad de entender que Dios puede cambiar nuestras vidas, estamos perdidos, mi amado. Cuando esa capacidad, cuando hay gente que perdió esa capacidad de saber que Dios, para Él no hay nada imposible, ya tenemos todo perdido. Pero cuando hay gente como este profeta que sabía que aunque el pueblo estaba en esa situación, Dios tenía un propósito con ese pueblo de traerlo al propósito, a la voluntad que Él tenía para ello. Y por eso Él le dijo: tú lo sabes. En otras palabras, más para abajo. No, más para arriba. Es Juan. No me lo quite donde estaba. Aquí, ahí. Él le dice: tú lo sabes, tú lo sabes. O sea, está diciendo: tú sabes que tú puedes. Tú sabes que tu intención es volverlo de nuevo al propósito. En otras palabras, cualquier cosa que no tenga una estructura puede vivir de nuevo. Dios está hablando aquí de esperanza. Dios está hablando aquí de que nada, no se perdió nada, todavía no se ha perdido nada, que usted esté respirando. Todavía Él va a tratar de traerlo de vuelta porque hay capacidad de parte de Dios para lograr lo que Él planteó que usted iba a guardar, que usted iba a lograr, que usted iba a alcanzar. Acuérdese que usted fue llamado a un propósito. El propósito, mi amado, solamente puede ser abortado por usted,
Pero cuando viene de parte de Dios o de parte de Dios, siempre su propósito para usted será el norte que Él quiera lograr en usted. Todo lo que está muerto puede vivir. Todo lo que está desarticulado puede estar organizado de nuevo. Todo lo que perdió el camino puede volver al camino. Por eso en la palabra tú lo sabes. Usted no va a morir en tristeza, en sequedad, en despropósito. Esa no es la voluntad de Dios. El profeta lo sabía y Dios también lo sabe. Por eso Él insiste en revelarse a su vida. Esa estructura, mi amado, tiene que estar en la voluntad de Dios de nuevo. Esa respuesta, tú lo sabes, Jehová, es que tu voluntad es que nosotros tengamos y vivamos en el propósito, que vivamos en tu voluntad, que vivamos en tu diseño. La voluntad de Dios, entonces, se encuentra, en su palabra. En su palabra. Por eso dice, y Jehová, hijo de hombre, me dijo, hijo de hombre, vivirán esos huesos. O sea, la voluntad de Dios está en lo que Él dice. Su intención siempre vendrá y se revelará por lo que Él tiene que decir. Cuando vemos la Escritura, Jesús es la vida. La Biblia lo dice. Dice, en Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz del mundo. Era la luz de los hombres, y la luz entre las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. De igual manera también la vida está en la palabra, mi amado. Y Jesús es la palabra. Por eso la Biblia dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Es por esa razón que si alguien va a vivir, o sea, cumplir el propósito, debe estar enraizado en los principios de la palabra de Dios, en la intención de Dios, a fin de que la estructura se levante, a fin de estructurar el área de su vida que está como los huesos dispersos y secos que necesita. Usted necesita la palabra de Dios, necesita la revelación para poder darle dirección de cómo poner juntos, articular todos los huesos para cumplir el propósito. Si su estructura, por ejemplo, familiar, está en ruinas, necesita la dirección de la palabra. Si la estructura financiera de su vida está desarticulada, destructurada, usted necesita practicar lo que dice la Biblia con cuanto a las finanzas. En otras palabras, y quiero terminar hoy por esto, esta es la introducción para volver la semana próxima y poder continuar con esta serie llamada Creando Estructura, esta enseñanza. Estamos examinando Ezequiel 37. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la palabra es Jesús. Y si la palabra es Jesús, es el que va a traer vida a la estructura de tu vida. Tu vida necesita el soplo de la palabra, la revelación de la palabra, la declaración de la palabra sobre ti. El aprendizaje profundo de los principios de Dios y vivirlos. Es por esa razón que no podemos edificar en cualquier otro fundamento. El único fundamento para poder estructurar correctamente nuestra vida, eso es lo que está pasando aquí, se llama Jesucristo, que es y quien es la palabra de Dios viviente. Permítame dejarlo hasta aquí, continuar luego en Ezequiel 4, 5, 6, hasta que lleguemos al final de esta enseñanza, creando estructura. Ya el tiempo se me ha ido. Agradecido con ustedes que me ha escuchado y que pueda usted ir tomando nota y que pueda leer todo el verso y estudiarlo en lo que nosotros comunicamos y oír nuestras perspectivas para ser edificados. Así que gracias de verdad. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Esperamos que tenerle el próximo miércoles. El próximo miércoles estaremos nuevamente aquí hablando acerca de este tema maravilloso, Ezequiel 37, creando estructura. ¿Cuál es el punto? Dios quiere estructurar su vida a la manera de Él. Dios quiere establecer un sistema, una estructura bien organizada, donde su palabra, donde Jesucristo, Yeshua Mashiach, sea el centro, el fundamento de su vida, donde la revelación de la palabra
sea el norte en el cual usted va a seguir. Así que nos despedimos, mi amado. Esperamos tener el próximo miércoles, deseándoles un resto de semana maravilloso y deseándoles gracia y paz de parte del Señor. Bendiciones.